Tu dinero en acción, episodio 111. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Tu dinero en acción. Volvemos en esta ocasión con otro consultorio en el que damos respuesta a las preguntas que nos vais enviando la audiencia. Vuelvo a intervenir yo para ir lanzando las preguntas a Javier. En esta ocasión hablaremos de diversos temas, entre ellos pues cómo afecta la incertidumbre geopolítica y la inflación a nuestros ahorros y a la inversión, cómo encarar la jubilación ahora en este escenario de cambio en el panorama de las pensiones, y también de compañías varias como son Moncler, Danaher, algunas preguntas sobre Amazon y compañías españolas como son Vidrala y Logista. Vamos, si te parece, ya con la primera de las preguntas. Muy bien. En este primer apartado del consultorio lo que hemos traído son temas pues, de interés general que va planteando pues, la audiencia y clientes y que creemos que viene muy bien al caso en este escenario de convulsión y volatilidad en los mercados financieros las últimas semanas. Entonces, la primera pregunta es ¿cómo afecta la bajada de tipos de interés a mis ahorros y a la inversión? Bueno, la parte positiva de los tantos cambios que hemos tenido en tan poco tiempo es que ya hemos visto el efecto de la subida de los tipos de interés, que fue muy rápida y muy pronunciada y produjo pues, efectos bastante traumáticos en los mercados financieros, ¿no? Es verdad que, como le pasa a la bolsa, que la bolsa se dice que sube en escalera y baja en ascensor, la bajada de tipos de interés no está siendo tan abrupta como la subida, porque tanto el Banco Central Europeo como especialmente la Reserva Federal Americana se lo están tomando con bastante calma a la hora de bajar tipos para no pillarse los dedos, que pueda repuntar la inflación en un escenario de ralentización económica, que eso sería muy traumático para los mercados porque se quedan un poco sin las balas en la recámara de poder bajar tipos de interés, ¿no? Es verdad que el periodo que vivimos antes de esa subida de tipos era bastante, digamos, antinatural. Los tipos de interés no tienen que estar al 0% de manera permanente como estuvieron durante muchos años, entre el 0 y el 1%, porque pues, es un poco sorprendente decirlo así ahora, pero no conseguían que hubiese nada de inflación, porque para repagar la deuda pública una inflación de un 2% más o menos a largo plazo es bastante sana, y no conseguían que esa inflación estuviese por encima. Entonces estuvimos desde la crisis anterior con tipos de interés muy por debajo de lo normal. Entonces, bueno, pues los tipos de interés poquito a poco, si los datos de inflación siguen moderándose, revirtiendo a una media histórica más bien del 2-3%, deberían ser bastante positivos para los activos de riesgo, porque al final hay una relación bastante directa entre los múltiplos de la renta variable, los múltiplos, digamos, agregados de la renta variable y los tipos de interés por esa tasa de descuento o ese coste de oportunidad, o digamos la alternativa libre de riesgo que tú tienes, que si tienes bonos del Estado americano a 1 o 2 años pagándote el 5 o el 6%, pues claro, una compañía que cotiza, que tiene más volatilidad, tiene que tener un múltiplo bastante bajo para que a ti te compense, ¿no? Con lo cual, la bajada de tipos de interés progresiva, una bajada muy agresiva porque hubiese un parón económico, el mercado va a mirar más el parón económico que la bajada de tipos, pero datos económicos razonablemente buenos, inflación moderándose y tipos de interés convergiendo con su media más, digamos, normalizada, deberían ser razonablemente buenos para los activos de riesgo y, bueno, también para los inversores en renta fija, no solo para la renta variable. La bajada de tipos para la renta fija es muy buena. Perfecto.
Otra de las preguntas que nos hacen pues, la audiencia, clientes también bastante recurrentemente, y va y vuelve, es verdad que tenemos un capítulo dedicado exclusivamente a este tema, pero es el clásico: ¿es buen momento para invertir en vivienda en España? Claro, lo de la vivienda en España al final es una pregunta muy recurrente porque es como, digamos, el ladrillo es la primera inversión que se le viene a la cabeza a todo el mundo. Digamos, tiene menos barreras de entrada o es más fácil conocerlo, digamos que es mucho más accesible que una inversión en activos financieros que requiere pues de unos mínimos conocimientos, una monitorización, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy difícil saber en qué punto del ciclo económico y más concretamente inmobiliario nos encontramos, pero recientemente cuando hablamos en el capítulo de en qué invertir hoy, que es uno de los últimos capítulos que ha tenido muy buena acogida entre la audiencia, que para quien quiera saber un poco qué oportunidades hay en el mercado, lo recomiendo a los oyentes interesados en saber, pues en estas caídas que ha habido con todo el tema de aranceles y Trump y más, qué sectores y qué compañías son más atractivos. Una de las partes de ese capítulo hablamos de las compañías constructoras americanas o de almacenaje para almacén de materiales para construcción, que desde el COVID, con toda la escasez de suministro y todo el mundo haciendo reformas y viviendas nuevas, pues han volado, han subido muy por encima de su media histórica. Y eso tiene que tener en algún momento una resaca. Y bueno, cuando lo decía también en ese episodio, cuando en general los profesionales de ese sector están funcionando bajo la política del cañonazo, que es, bueno, te pasa un presupuesto a lo mejor de entre un 50% y un 100% más de lo que sería normal para ese trabajo, porque como tengo cola y hasta final de año no voy a poder hacer ningún trabajo, pues me voy a quedar con los que me acepten el presupuesto, con lo cual voy a tener un margen de beneficio muy superior, ¿no? Ese tipo de dinámicas en las que la gente tiende a olvidarse de que el mercado inmobiliario es cíclico y en algún momento baja, a mí me tienen un aroma muy similar a lo que pasaba en 2005, 2006, 2007, que la gente ya dice, no, pero es que en el centro de una ciudad como Coruña no van a caer nunca los pisos, o en el centro de una ciudad como Madrid, en Chamberí, Salamanca, porque están viniendo todos los ricos latinoamericanos a comprarse pisos a Madrid, entonces en el barrio de Salamanca no caen los pisos nunca. Eso no es verdad. En el centro de Madrid, en el centro de Coruña, Bilbao, lo que está pasando en Valencia, lo que está pasando en Málaga, es tremendo. Y como mínimo, sin saber si estamos en el tope, tiendo a pensar que seguro no estamos en un entorno en el que el comprador tenga la sartén por el mango para negociar a su favor o para hacer ofertas a la baja y pescar buenas oportunidades, que es los entornos en los que se generan buenos retornos a futuro. Y estos entornos en los que hay tortas entre los compradores y el vendedor puede pedir un importe más alto de lo que pediría normalmente porque sabe que lo va a vender, suelen ser entornos en los que las rentabilidades de los años siguientes suelen ser más pobres que la media histórica. Entonces no tendría prisa. De hecho, puede ser un entorno bueno para que, hombre, quien tenga su casa y no tenga pensado venderla en ningún momento, pues no, pero si tú tienes algún activo que a lo mejor alguien un poco con el hype o el calentón que hay ahora mismo llegan y te hacen una buena oferta por un inmueble, claro, como veo que es un entorno malo para los compradores, en el lado contrario de la balanza, podría incluso ser bueno en algún momento para monetizar algún activo que te lo estén sobrepagando y que luego te mantengas a la espera, porque no sabemos si dentro de un año, de 2 años o de 5 años, es bastante probable que a lo mejor sigue subiendo, pero si luego viene en algún momento una crisis inmobiliaria, que la ha habido en los 90, la ha habido en el 2008, la ha habido, o sea, cada 10 o 15 años hay una crisis inmobiliaria. Es verdad que ahora llevamos bastante tiempo sin verla y cuando pasa mucho tiempo la gente se olvida de que es cíclico ese sector y pues en algún momento puedas volver a ser oportunista con ese dinero que estés monetizando ahora, hay que tener en cuenta el impacto fiscal, etcétera. Pero creo que como mínimo la situación ahora mismo, pues yo no me pelearía mucho por comprar ahora mismo, quizás sería paciente. Muy bien. La siguiente que tenemos es: ¿qué hago con mi dinero ante la inflación y la incertidumbre geopolítica? Esta también fue muy recurrente cuando la inflación se disparó en el 2022 y la incertidumbre geopolítica pues la vemos últimamente en los mercados, que si tensiones entre Oriente Próximo, Ucrania, entonces bueno, es un tema que es verdad que preocupa a la hora de invertir el dinero o te posicionas como más conservador, ¿no? ¿Qué podemos decir aquí? La respuesta aquí es absoluta y siempre la misma, que es pase lo que pase, invierte. Es decir,
cuando pasan este tipo de cosas, que me recuerda mucho a la situación, recesión en China, luego las elecciones de Trump, los aranceles, es muy similar a la situación 2015-2016. 2017 fue buenísimo en renta variable. A finales de 2018, ya con Trump en el gobierno, venía recesión, etcétera, etcétera. El mercado asustado porque podía cambiar el ciclo económico en Estados Unidos, caída fuerte a finales de 2018. 2019 fue un año buenísimo de renta variable. Entonces lo hablaba el otro día con uno de nuestros partícipes y claro, tú cuando vas a comprarte una chaqueta o cualquier cosa que quieras comprar, imagínate, la tienes mirada, sabes que te gusta, hay un precio determinado, te lo piensas, vas al día siguiente a esa tienda y te la encuentras con un 10 o un 20% de rebaja. Y dices, joder, cojonudo, la chaqueta que quería está más barata que ayer. ¿Por qué cuando pasa eso en inversiones y las inversiones que te gustaban y las ves un 10, 15 o 20% por debajo de lo que estaban ayer, te parece que entonces es una amenaza y esa inversión ya no es tan buena? Si tú estás invirtiendo a 5 o 10 años vista y no sabemos lo que va a pasar a 6 meses, no sabemos lo que va a pasar a un año, pero una de las pocas verdades absolutas en bolsa es que todo el tema de los aranceles, todo el tema de Trump, todo eso termina pasando, se termina olvidando y el mercado a 5 o 10 años vista va a estar muy por encima de donde está hoy. Por lo cual, cuando vienen esas rebajas, si tú eres un inversor a 5 o 10 años vista, cuando vienen esas rebajas es un momento idóneo para invertir. Así se lo hemos transmitido recientemente a nuestros partícipes que tenían dinero pendiente de invertir y hemos tenido una serie de entradas en estas últimas semanas que han cogido muy buenos precios porque ahora ya parece que está pasando un poco ese miedo, el mercado ya está repuntando y nosotros en la cartera también algo de cash que teníamos reservado lo hemos aprovechado para aumentar en un par de empresas, para introducir otras 2 posiciones nuevas pequeñitas que teníamos monitorizadas desde hace mucho tiempo, que las hemos podido comprar pues 20-30% por debajo donde estaban hace solo unas semanas. Es un negocio buenísimo a largo plazo, con calidad, buen equipo gestor, y nos lo hemos comprado a rebajas siendo oportunistas en estos momentos. Entonces esto es una política muy común en nuestra cartera ya de los últimos años, que tenemos monitorizados negocios que nos gustan y cuando viene algún descalabro puntual en el mercado, cualquier miedo puntual, pues somos oportunistas porque claro, tú cuando te puedes comprar un negocio de muy buena calidad, que crece con un buen equipo gestor y a buen precio, la gente dice, no, pues es que eso es imposible, ¿cómo vas a tener bueno, bonito y barato? Pues sí, puntualmente el mercado, si vas con el pie cambiado y eres oportunista comprando en compañías en las que el sentimiento de manera coyuntural es negativo, puedes conseguir en los mercados bueno, bonito y barato. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer. Perfecto, hay que trabajar paciencia y perseverancia, ¿no? Correcto. Otro tema también muy de actualidad y que preocupa especialmente ya no solo a gente de cierta edad, sino ahora lo vemos incluso entre los jóvenes, ¿no? Es cómo me preparo para la jubilación con los cambios que hay en el panorama de las pensiones. La respuesta es parecida a la pregunta anterior, porque al final tiene que depender de nosotros mismos. Para poder tomar decisiones libres a nivel financiero y poder emprender los proyectos que queramos a nivel vital, y uno de ellos, por supuesto, pues cuando bajemos el ritmo a nivel laboral, es poder tener una jubilación tranquila. Nosotros no podemos delegar esa tranquilidad en las pensiones públicas. No podemos, o sea, a mí me gusta ser dueño de mi futuro financiero y que no sean otros los que tengan que tomar las decisiones. No descubro nada aquí al decir que la hucha de las pensiones realmente no existe, sino que al final los que estamos cotizando ahora a la Seguridad Social estamos pagando las pensiones de los que reciben una pensión porque ya están jubilados a día de hoy, y cuando tú y yo nos jubilemos, los cotizantes de aquel momento serán los que paguen nuestras pensiones. Y tampoco descubro nada y no hay que ser muy listo al ver que la pirámide demográfica invertida que tenemos y un envejecimiento poblacional imparable en los países desarrollados implica que cada vez va a haber menos pensionistas. Entonces o suben mucho las cotizaciones, que parece que eso es inevitable, o las pensiones se tendrán que congelar o reducir y no recuperarán con la inflación el poder adquisitivo que tienen ahora mismo, o un mix de las dos, ¿de acuerdo? Con lo cual, sea de la manera que sea, que nosotros cada mes, aparte de lo que coticemos, destinemos una parte de nuestros ingresos a un plan de ahorro, sea un fondo de inversión, sea un indexado, sea un plan de pensiones privado, la manera en la que sea, pensando realmente a muy largo plazo, es fundamental para poder tener una jubilación tranquila. Y en cuanto a en qué invertirlo, nosotros nos preguntan mucho, oye, ¿el plan de pensiones, renta fija, mixto o renta variable? Por definición, salvo, bueno, nosotros, la audiencia
sabemos que de 55 a 60 años para arriba me parece que tenemos un 2% de la audiencia, con lo cual la gran mayoría de nuestros oyentes que estén escuchando este consultorio van a tener entre 25 a 35, muy poquitos, entre 35 y 55 tenemos el 80% de la audiencia y muy poquitos también en la pirámide. Digamos, la campana de Gauss, pues todos justo en la edad de aportar y pensar en la jubilación, los estudios de los niños y demás. Por definición, si a ti te quedan 10 años o más para la jubilación, el activo más rentable en esos plazos es la renta variable. Entonces yo comprendo que la gente pueda tener, por ejemplo, pues una parte más tranquila, dice pues un fondo monetario, un colchón de seguridad que sepa que no varía para cualquier imprevisto y demás. Pero la parte que realmente está destinada a las pensiones y que sabemos que no vamos a tocar a largo plazo, con independencia de que llevemos mejor o peor la volatilidad, hay que hacer un ejercicio de autocontrol para decir, bien, sabemos que en plazos largos la renta variable es el activo con diferencia más rentable, más que el oro, más que la renta fija, más que el cash, los activos monetarios, etcétera, etcétera. Sería equiparable a un activo inmobiliario de los que son bastante rentables con el apalancamiento ya incluido y sin tener que hacer las gestiones, que son muchas, ¿no? Y sin el apalancamiento, o sea, con un riesgo más controlado, ¿no? Pues esa parte de la cartera que tengamos destinada a largo plazo y que realmente sea para la jubilación, aportaciones periódicas, largo plazo y renta variable es fundamental. Perfecto. Vamos con la siguiente, si te parece. ¿Vale la pena invertir en criptomonedas o tecnologías como la inteligencia artificial en 2025? Digamos que habrá el que se está planteando post-boom, ¿no? Claro. Bueno, desde las criptomonedas tenemos algún capítulo también que hablamos, uno que se llama Invertir en activos digitales, para el que quiera profundizar un poco más sobre el tema y por qué nosotros somos positivos en general con la tecnología blockchain y concretamente con Bitcoin. Pero es verdad que es un activo que no vale para todo el mundo, es un activo que va a soportar mucha volatilidad porque hasta que se convierta en un oro digital y pasa a ser un activo muy conservador y poco volátil faltan años y entonces por el camino hay que soportar drawdowns muy importantes, lo hemos visto, de 20 se fue a 70.000, de 70.000 volvió a caer a 20, ahora se fue a 100 y pico y de 100 y pico otra vez a 80, etcétera, etcétera, pero pasa un poco como con nuestra inversión en Tesla, que también creo que tenemos alguna pregunta por ahí, que la gente nos dice, joder, la caída de Tesla ahora, pero si tú miras o el Bitcoin, si lo miras a 1 año, a 3 años, a 5 años y a 10 años han sido inversiones absolutamente extraordinarias, muy por encima de la media del mercado. Pero hay que alejar el foco. Si tú estás expuesto a todos esos movimientos intermedios, la volatilidad y la posibilidad de que tomes decisiones con el pie cambiado, que estés expuesto a la falta de control emocional, es decir, pues me estoy equivocando o viene un dron, joder, es que se me ha ido de 100 a 20. Muy duro aguantar una caída del 50, 60, 80% y no pensar que te has equivocado y que hay que pensar a 10 años vista, ¿no? Entonces, criptos sí, nosotros no las tenemos dentro del fondo porque pensamos que es algo que tiene que hacer cada uno fuera del fondo para que cada uno decida la exposición que quiere tener. Y nuestro fondo es un fondo puro de renta variable en compañías de calidad a precio razonable, pero sí que es verdad que a las personas que nos preguntan sobre el tema de criptos decimos, bueno, pues hazlo, planta una semillita ahí y siempre una cantidad que tú te puedas permitir perder si va mal. Es decir, imagínate, pues para una persona que tenga un patrimonio de 100, 200, 300.000 euros, pues 5.000 o 10.000 euros no te van a cambiar el futuro. Para una persona que tenga 10.000 o 20.000 euros, pues a lo mejor 1.000 o 2.000 euros, una cantidad que a 10 años vista si la pierdes no te cambie nada, no tengas que cambiar tu modo de vida, pero imaginémonos si te hace por 100, pues al que invirtió 10.000 euros y te hace por 100 y pasas a tener 1 millón, pues 1 millón te cambia la vida bastante. Y al que invirtió pues 1.000 o 2.000 y tenía una cartera de 10 o 20.000, si la hace por 100 y pasa a tener 100 o 200.000, te cambia la vida bastante. Entonces, esa sería mi aproximación hacia las criptos. Y lo haría de una manera quizá fuera de mi cartera habitual, de donde yo tenga mis fondos, mis acciones, etcétera, de manera que no lo estés viendo, que no estés expuesto a las subidas y bajadas y no le prestaría atención. Es como meter algo en un cajón, olvidarte de esos 15 o 20 años y a ver qué pasa. ¿De acuerdo? El tema de la inteligencia artificial, que también preguntan lo mismo, hay que tener cuidado cuando se invierten las megatendencias, ¿no? De hecho, siempre hay fondos que salen megatendencias, pues ahora solar y energías renovables, ahora baterías y tal, litio, ahora inteligencia artificial o los disruptores, o cuando fue biotecnología. El problema de ese tipo de estrategias, perdón porque tengo un pazo tremendo, el problema de ese tipo de estrategias es que suelen salir cuando hay hype, cuando los sectores concretos o esa temática de inversión está caliente, ¿no? Entonces, es difícil tomar decisiones de inversión inteligentes o, digamos, oportunistas cuando algo está caliente
y que te proporcionen buenos retornos los años siguientes, porque normalmente cuando estás sobrepagando y hay un poco de hype, la reversión a la media de los años siguientes, lo hemos visto recientemente, con los fármacos para obesidad, boom, bajada de marea, deportes exterior, post-COVID, reapertura, subida y caída, salud, todo el tema de vacunas, etc. O sea, hemos visto 40 sectores diferentes en los últimos años que han sido un Everest brutal, ¿no? ¿Podría suceder eso con la inteligencia artificial? Perfectamente. ¿Eso quiere decir, como pasó con el boom de las .com en Internet, que la inteligencia artificial los próximos 10, 20 años no vayan a producir cambios fundamentales en nuestra sociedad? Estoy cada vez más convencido de que van a producir cambios muy, muy importantes en nuestra sociedad. Me cuesta ver cómo no pueden ser tremendamente positivos para la economía, porque no dejan de ser un esteroides para la productividad, para el crecimiento empresarial, para los márgenes y para nosotros como seres humanos. Tener pues, la cantidad de tiempo que te ahorra para cualquier tipo de gestión, para cualquier tipo de razonamiento, para cualquier tipo de análisis que quieras hacer, es el cerebro humano con esteroides, básicamente, ¿no? Ya veremos qué aplicaciones puede tener en conducción autónoma, en robótica, etcétera, pero tiene muy buena pinta. Pero es verdad que para aprovechar eso en una cartera de inversión, nosotros lo jugamos a través de picos y palas, que es la infraestructura, el cloud, Alphabet, Google, Microsoft y Amazon principalmente, y a través de Tesla en la parte de conducción autónoma y robótica. Pero ojo con invertir en los momentos de hype, porque puede ser que haya un cambio muy importante en nuestra sociedad y que sea muy positivo, y que nosotros como inversores, al comprar algo que está muy caliente, lo hagamos mal. Es decir, pasa muchas veces eso, ¿no? Muy buen negocio, o acerté pero mal timing, o sobrepagué y inversión horrible. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Perfecto. Vamos ahora, si te parece, con el segundo de los bloques. Son preguntas más técnicas o relacionadas más con el análisis de compañías. Y tenemos la primera de Luis Reinaldos. Nos pregunta, respecto al CAPEX de las Big Tech, si los servidores se deprecian en 5 años, ¿no debería incrementarse el net income mínimo un quinto de este CAPEX desde el año 0 para que esta inversión fuera rentable? Sí, a ver, esa pregunta luego Luis aclaró un poco, porque es verdad que cuando la formuló la primera vez no se entendía muy bien y luego en la segunda parte la aclaró bien y ya la entendí mucho mejor. Luis creo que lo que nos está preguntando aquí básicamente es que, claro, cuando tú inviertes grandes cantidades en capital expenditures o inversión en activos fijos que se estima que se van a depreciar tan rápido como 5 años, los ingresos que te tendría que producir esa infraestructura cuando quitas la amortización menos el OPEX que tenga ese cloud, etcétera, tendrían que producirte, para que sean rentables, un margen de beneficio suficiente para que el ROIC o el retorno sobre ese capital que has invertido esté como mínimo en el ROIC que tenías antes de la inversión o más, para que te haya compensado hacer esa inversión. Eso es exactamente así. O sea, lo que está preguntando Luis es así. Y durante los últimos años ha habido, claro, como hay muchos de las GPUs de Nvidia, ahora Blackwell, ahora está bien, los chips, los procesadores que se están metiendo en estos centros de datos están evolucionando muy rápidamente, entonces los plazos de amortización de cada tecnología, pues hay veces que resulta que pues eran más rápidos de lo que pensabas, y sin embargo luego hay otros que dicen, bueno, pues nos hemos dado cuenta que habíamos sido muy agresivos en la amortización y que duran más, entonces se nos produce una liberación de impairments o digamos de amortización porque va a durar más y entonces me aumentan los márgenes de beneficio neto, porque esto no es cash flow, el cash flow al final directamente ya te salió cuando pagaste el CAPEX, ¿no? Estos son un tipo de cosas que nosotros en las grandes tecnológicas desconocemos, pero en las que a mí me gusta mirar un poco al track record, ¿no? Es decir, cuando tú tienes empresas o equipos gestores que a lo largo de muchos años, de manera reiterada, se han anticipado a las próximas olas y han invertido para el futuro, ¿por qué no confiar en que esta vez, igual que ha sucedido en todas las anteriores, terminen rentabilizando esas inversiones, ¿no? Hablábamos de la inteligencia artificial. ¿Puede producir cambios importantes en nuestra sociedad? Sí. ¿Quiénes se van a beneficiar? Los que tengan la infraestructura para que todos esos datos circulen por ellas. Pues hay que invertir. A mí, de hecho, me parece muy bien que lo hagan. De hecho, si una de estas compañías estuviese diciendo no lo veo claro, dejo de invertir y me convierto en una vaca lechera que pago dividendos, recompro acciones, pero no invierto para el futuro. Eso sería una amenaza. Probablemente el mercado la premiaría a corto plazo porque sería una máquina de generar cash,
¿Y eso la convertiría en una empresa mejor a 5 o 10 años vista? Pues tengo dudas, porque si te empiezan a comer la tostada en búsquedas, o de repente en el próximo algoritmo chatbot o en el próximo agente que tú tengas en tu casa que te haga todo tipo de gestiones, pues Google deja de ser relevante, o Amazon Alexa deja de ser relevante, o Microsoft deja de ser relevante en el Copilot, etcétera, y lo es otra compañía, el múltiplo que va a asignar el mercado sobre los beneficios de nuestra empresa va a ser muy inferior porque le va a empezar a asignar un riesgo de valor terminal. Y eso sería muy malo para nosotros, con lo cual creo que hacen lo correcto y aunque el mercado las castiga a corto plazo, ya veremos qué rentabilidad produce todo ese CAPEX, pero es lo que tienen que hacer. Perfecto. Smart Monkey nos pregunta, ¿qué márgenes EBIT utilizas para modelar los distintos negocios de Amazon? Nos comenta varios segmentos, retail online, retail physical stores, third party sellers, subscription services y advertising. Y te la leo también, otra pregunta, ¿qué amenazas puede haber para mantener esos márgenes a futuro? Bien, interesante la pregunta. Amazon, para el que no lo sepa, como tiene varias divisiones que son muy diferentes unas de otras, los márgenes operativos que sí que produce la venta online de productos frente a AWS, que digamos que son las dos patas de su negocio que son las más diferentes, son muy distintos los márgenes operativos y además dentro de la venta retail el margen que le produce la venta en primera persona, que es yo, Amazon, en mis almacenes tengo un producto que te lo vendo directamente, o soy un marketplace que otro es el que lo vende y yo solo pongo la página web y la infraestructura para que circule ese producto, también son diferentes los márgenes first party y third party. Y luego está la publicidad y luego pues está el margen de Norteamérica y el margen internacional, que también es muy distinto, porque siempre a nivel en Estados Unidos siempre obtiene márgenes de beneficio mejores que a nivel internacional y demás, ¿no? Entonces, claro, esta pregunta está muy bien porque al final lo que nos dice es qué márgenes estimas para cada una de esas divisiones, para, ponderándolo por los ingresos de cada una de esas divisiones, estimar qué márgenes puede hacer Amazon a futuro. Este es exactamente el ejercicio que nosotros hicimos en Amazon cuando ganamos convicción inicialmente para tomar la posición en Amazon. Y los márgenes de beneficios estaban muy por debajo de donde están a día de hoy. Es decir, nosotros nos convencimos de que Amazon estaba muchísimo más barata de lo que parecía, haciendo este ejercicio de ver, joder, si AWS en aquel momento los hacía de algo más del 20%, ahora ya está por el 30 y pico % de margen operativo, y tiene una tasa de crecimiento muy superior al resto, si el negocio que mejores márgenes tiene crece a una tasa más elevada que lo demás, su peso en el mix va a ir aumentando y por definición los márgenes de beneficio del conjunto van a ir aumentando. Nosotros hicimos ese ejercicio cuando tomamos la posición a 5 años vista y nos salía: Amazon tiene una inercia brutal para hacer márgenes operativos en el conjunto de más del 10%. Calculabas eso sobre los ingresos y te salía que Amazon estaba muchísimo más barato de lo que parecía. Con la mala suerte quizá de que tomamos la posición en una primera caída que hubo después de COVID, porque Amazon había volado en el COVID, ya estábamos viendo lo que estaba pasando, nos gustaba mucho la compañía, y cuando empezó a caer tomamos la posición y después vino 2022, con lo cual, bueno, pues lamentablemente podríamos haber rentabilizado a nuestro favor esa tesis que realmente era correcta y que terminó demostrándose así. Estamos obteniendo una muy buena TIR en Amazon, pero podría haber sido algo descomunal si simplemente hubiésemos tenido la suerte de, en vez de cogerla en la primera caída, haber esperado a la caída tan fuerte, que era imprevisible que sucediese, de 2022, ¿no? Pero ha sucedido eso y la escala de márgenes ha sido bestial. Él pregunta, ¿cómo miras hacia ese tipo de márgenes al futuro? Cuando yo gano convicción en una tesis, luego trato de reducirla a 4 o 5 KPIs que para mí son fundamentales, que ya no me mueve la aguja si en retail first party hace un margen operativo del 5, del 6 o del 7%, y si el de AWS es del 35, 36 o 37%. Porque una vez que has ganado la convicción de que Amazon es una empresa que invierte para el futuro, que las divisiones de mejor margen crecen a más tasa que las de bajo margen y que además eficientan toda su infraestructura para que incluso las divisiones de bajo margen, como es retail, internacional, que deberían converger poco a poco los márgenes con los de Norteamérica, etcétera, etcétera, estar demasiado expuesto a que en un trimestre concreto los márgenes pueden ser un 1%, un 2% más bajo, más alto, te puedes sobreexponer a movimientos de corto plazo que te hagan pensar que la tesis ha cambiado cuando realmente la tesis va a seguir evolucionando bien
si los 4 o 5 KPIs que monitorizas siguen adelante. Y al final Amazon es una compañía que invierte para el futuro, que pospone la recompensa, todo eso que nos gusta tanto. Por ejemplo, en el último episodio de la temporada anterior lo titulamos Pospon la recompensa y entonces será para siempre. Amazon es un ejemplo muy claro de una compañía que siempre estresa los márgenes a corto plazo para ganar cuota de mercado a largo, y eso es posponer la recompensa. Mientras eso siga siendo así y sigan invirtiendo para el futuro en nuevas semillas que puedan llegar a convertirse en robles, como está haciendo ahora con los satélites de Kuiper, con la parte de robótica, pues negocios que a día de hoy son muy poco significativos, pero que pueden terminar siendo un AWS dentro de unos años, ¿no? Entonces hay que mantenerse y permanecer a largo plazo, con lo cual el ejercicio de los márgenes creo que es muy interesante para alguien que quiera ganar convicción en que van a seguir expandiéndose, pero no me mueve tanto la aguja en un trimestre o otro trimestre concreto. Perfecto, entendido. Vamos con la siguiente de Rodrigo. Nos dice, cuando mencionas que en algunas empresas el gasto por SBC, ¿no? Stock Based Compensation, es excesivo, ¿cómo lo normalizas? Comenta aquí, entiendo que según las normas contables usan una fórmula que depende del precio de la acción en los últimos X meses, pero en empresas que no diluyen, este cálculo rara vez coincide con lo que realmente gastan en recompra de acciones en el estado de flujos de efectivo. Y luego nos pone el ejemplo, hay compañías como Alphabet que tienen un gasto en SBC muy significativo, lo cual debería normalizarse al calcular el free cash flow. Y nos pregunta, ¿el mercado realmente toma esto en cuenta? Muchas personas dicen que está barata en comparación con las 8 magníficas, pero tras la normalización puede que no lo esté tanto. Muy buena pregunta. Ya recurrentemente hemos hablado de las Stocks Based Compensation, que para quien no las conozca, son partes de las nóminas que les pagan a sus empleados dándole acciones de las empresas. Teóricamente esto es un sistema que alinea los intereses. Si yo te estoy pagando parte de tus bonus o de tu salario anual en acciones de la empresa, que tienen normalmente un lock-up period, que normalmente pues en 2 o 3 años no las puedes vender, etcétera. Una parte importante de los empleados clave son accionistas de la empresa y van a estar muy interesados en que la acción de la empresa vaya bien, para lo cual van a trabajar de la mejor manera posible para que los accionistas nos beneficiemos. Esa es la teoría, pero al final se termina cayendo demasiado en las compañías tecnológicas en utilizar las acciones como medio de pago, porque no suponen salida de cash flow. Es decir, tú pagas una parte de la nómina, pero le incentivas al empleado y le dices, pues mira, te voy a pagar 100.000 al año en cash, pero te voy a pagar otros 100 o 200.000 al año en acciones, y a mí como compañía no me obliga a una salida de caja por esos otros 100 o 200, sino que emito acciones cada año y te pago con ellas. Eso es un drag, que se llama, va minando la rentabilidad de los accionistas, porque la compañía es verdad que tiene un OPEX inferior si miramos solo el cash flow, pero como cada vez hay más acciones en circulación, los beneficios de la empresa se reparten cada vez más, entonces nos están diluyendo. Yo originalmente tendía a calcularlo de una manera que no lo restaba del free cash flow, porque al final no es una salida de caja realmente, sino que lo que hacía es, a lo largo del tiempo, en el modelo, iba incluyendo esa dilución como mayores acciones en circulación y luego pues le restaba los buybacks que creía que iba a haber en base al histórico para en neto calcular la cifra de acciones que iba a haber. Eso está bien, es una manera correcta de hacerlo, pero cada vez tiendo a pensar más que las Stocks Based Compensation son puro OPEX, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al final tú a ese empleado, si en vez de darle, para que venga a tu empresa le tienes que pagar 300, tú estás tomando una decisión activa de decir, pues en vez de darte los 300 en cash, te voy a dar 100 en cash y 200 en acciones. Pero tú realmente a ese empleado podrías darle 300 en cash y no diluir nada y sería 100% OPEX. Con lo cual, la forma perfecta de verlo para ver realmente los beneficios operativos del negocio es eliminar completamente las Stocks Based Compensation del beneficio operativo y del free cash flow. De hecho, las métricas GAAP, que son General Accepted Accounting Principles, o sea, las normas contables generalmente aceptadas en Estados Unidos, que son las, digamos, más estrictas en cuanto a las Stocks Based Compensation, obligan a quitar del EBIT las Stocks Based Compensation como si fuesen OPEX puro. Entonces, una manera muy sencilla de calcular el beneficio operativo real como si tú hubieses pagado las nóminas es utilizar el EBIT GAAP. En este tipo de compañías tecnológicas que además ya tienes en cuenta las amortizaciones, que también serían un símil bastante bueno del CAPEX de mantenimiento, porque vas amortizando a los años que dura el activo, con lo cual eso debe ser muy parecido a la reinversión de CAPEX que tienes que hacer para mantener tus activos.
Con lo cual el EBIT gap, como estas compañías no tienen deuda y el I del EBIT pues es cero, que no son los intereses, de hecho incluso por el cash que tienen a veces reciben intereses, al EBIT le quitas el 20% de taxes y te sale un free cash flow prácticamente puro. Si tú coges el cash flow operativo, le quitas el CAPEX, haces los ajustes de circulante y le restas las Stock-Based Compensation, porque como para llegar al cash flow operativo, al net income, que se las habías descontado, le suman las Stock-Based Compensation y eso sube el cash flow operativo, porque no fue salida de caja. Pues no, hay que volver a quitárselas para tener un free cash flow puro, gap, sin Stock-Based Compensation, porque al final no dejan de ser sueldos de la plantilla y eso es un drag para nosotros como accionistas y hay que descontar. En el caso concreto de Google, incluso aunque hagas ese ajuste, está muy por debajo de la media de mercado y por debajo también de la valoración de las Microsoft, Nvidia, Amazon y demás. Es de todas ellas la que a precio más bajo por la ciclicidad de la publicidad y porque está amenazada por la IA, incluso ajustando por Stock-Based Compensation, es la que más barata cotiza. Nos está 17, 18 veces EBIT ahora mismo. Perfecto, pues aclarado. Y la última para cerrar este bloque es ¿qué opinas de la bajada de Tesla reciente? Pues hemos comprado. Antes decía que hemos aumentado en un par de empresas de la cartera y hemos añadido en el trimestre 3 pequeñas posiciones nuevas. Al final, cuando hay volatilidad en el mercado, aumenta la actividad. Nosotros tenemos una rotación ya muy baja desde hace tiempo porque una parte muy importante de la cartera se mueve muy poco, pero es natural que cuando hay volatilidad en el mercado y siempre tienes un poco de cash, seas más activo aprovechando esas oportunidades. Las posiciones nuevas ya las comentaremos a su debido tiempo cuando salga la ficha trimestral, pero dos posiciones que son pues ya históricas nuestras desde hace años y que hemos aprovechado las rebajas recientes para aumentar son Inditex, que le pegaron duro en los resultados y de estar exigente habíamos soltado unas pocas, pues las hemos recomprado con menos 20%. Nos parece una forma oportunista de exprimir un poco la TIR que dan las empresas aprovechándonos al pie cambiado de esos cambios de sentimiento. Pero es que si Inditex ha caído un 20%, o sea, lo de Tesla ha sido... es que es increíble que volvamos a estar en el otro lado de la moneda cuando hace unas semanas hicimos un capítulo que era burbuja en Tesla, y ahora le meten un menos 55, una cosa así. O sea, estaba en abril del año pasado, aún no ha hecho un año, estaban a 100. En octubre como que estaban a 140. De ahí las mandan en 3 meses a 500. A 488. Tuvimos la mala suerte, claro, cuando haces esto y tienes las cañas y dices, bueno, como llega este precio en el que la TIR que me sale a 5 o 10 años vista ya es más moderada, tengo que reducir. Teníamos una orden a 498, no nos entró por los pelos. Claro, para reducir un pelín de la posición. No puedes estar a todas, porque nosotros compramos un paquete más grande de Tesla a 102 y me parece que llegó a 101,8, una cosa así. Entonces tuvimos suerte en la última compra, pues no puedes estar a todas. Hay algunas que no entran y esa no nos entró por los pelos. Como no nos entró por los pelos la reducción y de repente de 488 la han mandado a 220, que es una caída superior al 50% en el plazo de... Pues la subida había sido de octubre a diciembre, pues desde mediados de diciembre hasta mediados de marzo, o sea, en 2 o 3 meses, le han metido más de un 50%, ¿no? No esperamos al final de todo, me parece que las compramos a 270, una cosa así, que fue el precio al que compramos las primeras en octubre de 2022. O sea, si a mí me dicen que 3 años después vamos a poder volver a pescar Tesla al precio al que empezamos a construir la posición, con todo lo que ha sucedido por el camino, que ya parece que en junio vamos a tener un coche sin conductor circulando por Austin, en Texas, todos los avances que ha habido en robótica, el Model Y nuevo que parece que... Es verdad, caídas de ventas en Europa, claro, porque estás el efecto Osborne de un nuevo modelo, etcétera, y todo el ruido que ha hecho lo de Elon Musk, que es como lo de Trump, que creo que dentro de unos años Tesla al final es una compañía que en automoción, o sea, en transporte, energía y mano de obra, en que son 3 TAMs gigantescos, con un nivel de ejecución top, o sea, de una de las compañías manufactureras o de software, de la parte de inteligencia artificial, que mejor haya visto yo ejecutar en mi vida, pues TAMs grandes con negocios de más calidad, con software, recurrencia, ventajas competitivas, pues la posibilidad de que nos solucionen las necesidades en transporte, mano de obra y energía mejor que las alternativas previas que había y que dentro de unos años nos demos cuenta que era una compañía que a la valoración actual, claro, el problema de todo esto, pues el problema, lo difícil es cuando la gente mira a largo plazo y dice, joder, que hubiese comprado Teta y estuviese 15, 20... El problema, por eso dijimos, y ahí vuelvo a otro de los últimos capítulos que también ha tenido muy buena acogida, ¿por qué es tan difícil invertir?
Y dijimos, joder, no, porque por el camino te comes la de Volkswagen y por el camino te comes la de Apple, la ralentización de las ventas de iPhone y por el camino... Tesla es una compañía que la miras a 1 año, a 5 años, a 10 años o desde que salió a cotizar, es un multibagger que da retornos muy por encima de la media de mercado, pero por el camino tienen que pasar estas cosas. Bueno, pues por eso somos un poquito oportunistas, cuando el sentimiento es tan negativo. O sea, yo he aguantado más comentarios de gente totalmente externa al sector, que no analiza empresas, que no, por los titulares de prensa, salió en Antena 3, salió en todos los medios, caída de Tesla, Elon Musk. Imagínate tú lo que hemos tenido que aguantar las últimas semanas. Entonces, cuando de repente, en la misma semana, me escriben 10 personas al móvil, oye, la caída de Tesla, no sé cuánto tal, la semana, digo, el bottom está muy cerca. Este es el momento perfecto para aumentar, porque, bueno, pues llevan en una semana un 25% de rebote desde 220 hasta 200, casi 90. Esto sí que ya no sale en prensa. O sea, que el que ahora se están dando la vuelta y que están subiendo fuerte, eso sí que ya nadie, es porque eso no genera titulares, o sea, genera titular el drama, la caída, el catastrofismo, todo ese tipo de cuestiones siempre genera mucho más engagement, más clics, porque a la gente le llama la atención lo negativo, el sentimiento humano de la protección ante la pérdida, el dolor, eso es completamente irracional, ¿no? Del instinto de los animales que somos. Y al final la prensa que busca engagement, clics y más tráfico, le genera más impresiones por publicidad y esos tienen históricos en los que saben perfectamente que las noticias negativas y catastrofistas son mucho más rentables para ellos. Decir, bueno, no, pues Tesla ya está rebotando, es verdad, ha habido una caída del 10-12% en el mercado, pero históricamente las caídas de más del 20% se producen cada 5 o 7 años, ya ha habido 2 recientemente en COVID en 2022, las probabilidades de que haya una tercera en 5 años son bastante bajas, la economía está, sí, no al 3 y pico, pero al 2 creciendo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos nuevo es un tío que controla bastante de economía y de mercados. Trump, aunque tome medidas a corto plazo que sean un poquito, digamos, short term pain para long term gain a 4 o 5 años vista, con bajadas de impuestos, inversión, manufactura en Estados Unidos, pinta bastante bien y el mercado probablemente dentro de 2 o 3 años se olvidará de todo esto y estará por encima de donde está ahora mismo. Si tú sacas esa noticia, no va a hacer clic en ella nadie, entonces no va a generar nada de tráfico, pero es que esa es la realidad. Entonces, pues cuando vienen las rebajas, igual que decía antes, el mercado, los aranceles o la geopolítica, pues claro, cuando Tesla, una compañía que está disrumpiendo 3 TAMs tan gigantescos, te la ponen de rebajas, pues pescamos ahí. Muy bien, perfecto. Vamos con la siguiente, también es de una compañía en la que construimos posición hace poquito, ¿no? ¿Por qué habéis escogido Moncler y no Louis Vuitton? Luxury, sí. Nos explayamos sobre ello en la entrevista que me hicieron en Value Investing FM, para el que le interesa, ya hablamos largo y tendido de Moncler y Louis Vuitton. El resumen es que Louis Vuitton es un bicho muy grande en el que cada decisión que tomen cada una de las marcas, por ejemplo, Moncler ha hecho 2 eventos recientemente, uno que se llama Genius en Shanghái y otro que se llama Grenoble en los Alpes, que el impacto de ese tipo de eventos de marca o de marketing para el reconocimiento de marca y que Moncler vaya ascendiendo en la pirámide del lujo y que básicamente ahora mismo a nivel mundial y con el potencial de crecimiento que tiene en Estados Unidos, una chaqueta chula que no solo sea de altísima calidad, sino que también transmita un mensaje de que tú perteneces a un grupo social determinado y que puedes permitirte lo que cuesta ese producto. Básicamente la referencia absoluta es Moncler. Louis Vuitton es una compañía muchísimo más grande, más difícil de monitorizar y con muchas piezas móviles en bebidas, en joyería, en relojes, en cuero, y que cada pequeña decisión que tomen en cada marca es más difícil de monitorizar. Remo Ruffini es como una especie de Arnault hace años. Además, Louis Vuitton toma una participación en Moncler que nos da una red de seguridad muy importante. Y luego es que cuando tomamos la decisión estaban cotizando al mismo precio. La tasa de crecimiento de Moncler de los últimos años es notablemente más elevada que Louis Vuitton. Pues al final, al mismo precio, más crecimiento, más monitorizable, pequeñito, con muy buenas perspectivas. Bueno, de hecho es que los orgánicos, Louis Vuitton sigue teniendo problemas importantes a finales del año pasado y ya veremos cómo empieza este. Los comentarios eran positivos en la última conference call y tal, de que ya empezaron en 2025 creciendo, pero Moncler ha presentado unos resultados absolutamente extraordinarios, creciendo a doble dígito en Asia, que es con China al 11%, etcétera, que es extraordinario. O sea, están haciendo una gestión muy, muy positiva, ¿no? Entonces es una forma de tener exposición a luxury, comprada a muy buen precio, con una buena red de seguridad y muy monitorizable. Para nosotros tiene más sentido Moncler. De momento, pues además es que desde que la compramos con mucho mejor rendimiento. Esperemos que siga siendo así los próximos años. Muy bien, esperemos que sí. La siguiente, ¿por qué mantenéis Danaher y habéis vendido Sartorius Stedin Biotech? Difícil decisión. Creo que va a ir bien Sartorius, pero estaba cotizando a muchísimo más múltiplo. O sea, incluso después de las caídas
aún estaba muy exigente. Luego tomaron varias decisiones de asignación de capital para una compañía que la habían comprado muy cara, se habían apalancado un poquito y como bajó la marea decidieron ampliar capital para quitarse esa deuda, una ampliación que es claramente dilutiva en un entorno de mercado en el que, al contrario, lo que tienes que hacer no es diluir. En el mismo momento en el que Danaher ha aprovechado por primera vez desde 2012 para comprar acciones, para devorarse, para hacer buybacks, comprar acciones propias al revés, a un múltiplo muy deprimido, con lo cual creo que van a ir bien y de hecho pues por nuestro reciente análisis en la parte más de biomedicamentos o moléculas dependientes de productos biológicos que no tanto productos químicos, creo que todos los que tengan una infraestructura de estudio, producción o envasado de productos biológicos con todo el tema de las moléculas GLP-1, obesidad, diabetes, posibilidad de temas cardiovasculares o Alzheimer en los próximos años, creo que quien tenga esos picos y palas lo van a hacer muy bien y probablemente tanto Sartorius Steven Biotech como Danaher se beneficien, pero el historial de creación de valor de los hermanos Reils en Danaher es como tirar a libre. Cuando la ponen en un múltiplo bajo y la compañía está recomprando tantas acciones, preferimos sacar de la que estaba cara y ha asignado capital mal a la que está barata y asignando capital muy bien, porque creemos que tenemos menos, o sea, es más tirar a libre parado, o sea, es menos posibilidades de error. Partiendo de la base de que tanto Danaher, Sartorius Steven Biotech, incluso pues las compañías que tengan infraestructura de envasado de estos productos, que son muy delicados y no es fácil su tratamiento, en los próximos años parece que se van a beneficiar todas ellas. Pero bueno, en nuestro caso apostamos por tener esa posición concentrada en Danaher y Thermo Fisher Scientific. Entendido. Vamos con otra que recopilamos de la reunión anual del Fondo de Inversión, que está también colgado como un episodio del podcast y que hemos recopilado para aquí. ¿Crees que el entorno de bajada de la inflación favorece a Quistos? ¿Cómo la ves? Quistos es una compañía que tuvimos en cartera y que fue la mejor performer, o sea, la que mejor rendimiento nos dio en 2022 con toda la cartera cayendo, porque voló el precio del gas y se nos fueron de 100 a 600 peniques, ¿no? Nos hizo un 6-bagger y menos mal que vendimos a 400, a 500 y las últimas arriba de todo, ¿no? Porque cada vez que subía un 10% íbamos soltando. Han vuelto al origen. Volvieron a los 100 peniques que las habíamos comprado nosotros de inicio, con lo cual aprendizaje muy importante de que incluso cuando está el hype en máximo, cuando te va el gas de 20 a 300, ¿cómo no vas a vender una compañía que se vende el gas? Tuvieron además la mala, no sé si decir suerte o sí, la mala evolución de que los gobiernos populistas, cuando vieron que volaba el precio de la energía, fue demasiado tentador ir a por las malvadas compañías energéticas y les subieron muchísimo los impuestos y una parte muy grande de la generación de caja se la llevaron con impuestos, ¿no? Entonces, claro, pues volvieron las acciones a caer, el precio del gas normalizó y vino todo de vuelta. Para nosotros fue una inversión extraordinaria, de hecho las últimas vendimos a 400, a 500, creo que las últimas a 550, muy cerca de los máximos, y la posición que nos quedaba, que ya era muy residual, la sacamos de cartera, me parece que a 210 peniques y la llegaron a mandar a 100, ahora están como a 120, 130. Al final Quistos es una compañía que va a depender mucho de la ejecución de Andrew Austin, que estuvimos con él en Londres en su momento, reunidos y demás, y es una persona muy respetada en el sector y que es muy oportunista para generar valor, comprando activos muy infravalorados y sacando a aflorar ese valor, y ahora va a depender mucho de un FPSO, que es un barco extractor muy grande que tiene en Noruega, el Mar del Norte, que tiene un interés del 20% y que pues ya ha salido de puerto con muchos retrasos, pero que va a tener una producción muy importante ya no de gas sino de oil. Originalmente era transición energética, al final va a ser una compañía, como todos esperábamos, puramente petrolífera. Veremos cómo va, pero a mí me costaría tener en cartera ahora mismo, con mi pensamiento hacia el sector del oil and gas, pensando lo que pienso de cómo va a evolucionar la transición energética y la deflación tan brutal que se está produciendo en las placas fotovoltaicas y las baterías, cuando soy pesimista a medio y largo plazo con el sector de oil and gas, el gas no tanto, pero como pesimista a largo plazo con el sector del oil, pues tener una cartera que dependa de eso, una posición en cartera que dependa de eso, va a tener que hilar cada vez más fino a Austin para poder, con el viento en contra del oil, extraer ese valor.
entonces no estaría cómodo, ¿no? Es un poco... Obtuvimos un buen beneficio fuera y ahora mismo pues no es el tipo de compañías que buscamos por la cartera. Estupendo. Vamos con otra de un oyente que además conocemos, que es Manuel Gallego. Nos pregunta, ¿qué empresas españolas tienes en el radar y ves con calidad suficiente para incorporar al fondo si se pusieran a tiro? Y cita como ejemplos, yo veo a Vidrala de saldo hace un par de años con la subida del gas. Vidrala fue un caso paradigmático de compañía muy bien gestionada, en la que la subida de una materia prima le ocasionó una compresión de márgenes muy importante y que fue una oportunidad buena. Justo lo contrario, ahí se estaban beneficiando las compañías gasísticas y Vidrala fue una de las perjudicadas, con lo cual, igual que estamos diciendo que fue una oportunidad muy buena para vender quistos, fue una oportunidad muy buena para comprar Vidrala. Y después así fue que revirtió a su media histórica y fue una inversión muy buena, ¿no? Vidrala sin duda es una de las compañías que nosotros siempre tenemos ahí en el radar y que nos parecen interesante, pero solo voy a hacer un comentario sobre Vidrala y ya nos extenderemos más adelante. Es un negocio muchísimo más complejo de lo que parece. Quien crea que está comprándose una fábrica de botellas de vidrio y que es un negocio sencillo, les recomiendo que rasque mucho más. Es un negocio mucho más financiero de lo que parece. Mucho más financiero, quiero decir, tiene muchas dependencias externas en los hedges, en el coste de la energía, en el transporte. Está habiendo cambios importantes en el sector, en los costes de transporte y en lo lejos que puede llegar con las botellas, con lo cual en España, en Italia, en Bélgica, etcétera, hay compañías que están teniendo problemas, acaban de venderle la división italiana a Veralia, hay una compañía americana que está muy apalancada, que tiene problemas muy importantes y está llegando, para que os hagáis una idea, vidrio turco a embotelladoras de cava y de vino francés, cosa que antes era, no, es que son monopolios locales porque transportar un elemento de bajo valor añadido cuando estás transportando aire, porque la botella va vacía, es mucho volumen y realmente el valor de eso ya no es así exactamente. De hecho, la propia Vidrala es una beneficiada de eso porque no lo dicen claramente, pero están llegando con su vidrio de la fábrica portuguesa de Santos Barossa, están llegando muy lejos hacia Europa, cosa que antes era imposible, ¿no? Entonces, ese tipo de dinámicas me harían estar atento al sector y al negocio de Vidrala como bastante más complejo de lo que parece a primera vista, ¿de acuerdo? Una compañía muy bien gestionada, pero que no es tan sencillo el negocio, ¿de acuerdo? Y entonces, más compañías, antes hablábamos del tema del envasado de productos biológicos, una compañía que también tiene su complejidad, pero que está muy bien gestionada y ahora precisamente está en horas bajas y siempre la miro desde la barrera, pero que me parece interesante y además nuestros amigos de Valentum la conocen muy bien, y hablo mucho con Luis de Blas sobre ella, es Rovi, Laboratorios Farmacéuticos Rovi. Hay una parte de una serie de moléculas y de medicamentos que es difícil y tienes que conocer, que es fase 2, fase 3, los que están ya en producción, etcétera, pero la parte de envasado de productos biológicos para terceros y de jeringas, con lo que ha pasado recientemente de la compra de Catalent por parte de Novo Nordisk y cómo está todo el sector, ahora que está en horas bajas, en los próximos años, para quien sepa ser paciente, si Rovi ocupa su capacidad, podría ser que estuviese cotizando bastante más barata de lo que parece. Entonces es una compañía, en España me parece de las más interesantes para seguir ahora mismo. Muy bien. Tengo la última ya de Pedro Diosdado, que nos pregunta opinión de Logista. Logista es otra compañía española de logística, nunca mejor dicho, pero que tiene un peso muy importante en estancos. O sea, es una de las compañías que gestionan el transporte de tabacos, pues eso, tabacaleras y demás, hacia los estancos. Crecimientos muy bajitos, PIB 2-3%, y pues como tiene pocas posibilidades de reinversión, pues a dividendos. Digamos que es como una especie de bono, y con la exposición a tabaco, pues no es el tipo de compañía que busco para la cartera tampoco. Si no fuese con exposición a tabaco, ya una compañía logística que crezca al 2 o al 3% y que pague muchos dividendos, ya no sería por definición la tipología de empresa que buscamos. Es una empresa bien gestionada, pues que al final la infraestructura logística y demás, la gestión, o sea, tiene sus ventajas competitivas. Permanentemente tienes ahí la espada de Damocles de Amazon, que está disrumpiendo mucho el sector porque está integrando verticalmente toda la logística, y lo que ha pasado con UPS y FedEx en Estados Unidos y demás. Tienes un gigante ahí que quiere a lo mejor en todo momento coger las diferentes startups que están en las mesas de los demás, y bueno, no digo yo que se vaya a meter Amazon a transportar cajas de tabaco a los estancos, pero estás en un sector turbulento,
Y claro, en un sector turbulento, cuando creces al 2 o 3%, pues no te puedes pillar mucho los dedos y pasan cosas, ¿no? Y además la exposición a tabaco, que sabéis que es algo que nosotros no invertimos, pues blanco y en botella, compañía, pues está bien, pero que no es para nosotros. Perfecto, pues hasta aquí estaría. Teníamos otras pendientes que dejamos para consultorios próximos porque creo que requieren más tiempo, como es la actualización de 2 compañías en cartera, Topicus, Sdiptech. No sé si quieres añadir tú algo más. No, nada más. Para quien nos esté escuchando solo en audio, decir que quien se incorpore nuevo, que sepa que tiene el podcast en vídeo. Este tipo de episodios participativos creo que son ideales para que veáis también el vídeo y que pues, nos veáis aquí a los dos. Y nada más, agradecerte otra vez la participación, que creo que enriquece mucho el podcast y que te estés lanzando poquito a poco a hacerme las preguntas. Y nada más, agradecer a la audiencia sus escuchas recurrentes todas las semanas, que estamos ahí poquito a poco con nuestro crecimiento orgánico y contento de ver que cada vez vamos teniendo nuevos oyentes. Perfecto, yo contenta también de poner mi granito de arena en el podcast, creo que lo hace más dinámico y vamos intercambiando un poco episodios más de un monólogo donde solo hay una persona hablando, con otros que son más de respuesta y pregunta. Y nada, pues si te parece cerramos aquí el consultorio de esta semana. Es como siempre, esperamos que os resulte de interés. Si así ha sido, os invitamos a que lo compartáis con vuestros amigos, familiares y conocidos para que la comunidad siga creciendo, a que nos valoréis positivamente en las distintas plataformas y, como no, para los siguientes consultorios que nos enviéis pues, las preguntas, sean de compañías, que es un tema recurrente, o de otros temas que consideréis que podemos abordar aquí en el podcast, como pueden ser noticias de actualidad o otros productos financieros y que pueden ayudar a los oyentes y también a los inversores. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Gracias a todos, hasta la semana que viene.